Gràcies. El il·lustre senyor diputat, don José Galán Peláez, com a candidat del grup comunista, té la paraula per 30 minuts. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, parece tal vez extraño que un grupo que es minoritario en esta Cámara presente candidato a la presidencia. No es normal en la dinámica parlamentaria que estas cuestiones sucedan. Pero nosotros consideramos que la democracia es el ejercicio del poder obtenido democráticamente, pero también es el respeto a las minorías y a la participación. Y nos encontramos con una situación en que las minorías estamos siendo continuamente discriminadas. Hechos acaecidos últimamente, como el cese del que fue propuesto como candidato para la Comisión Mixta de Transferencias, son muy significativas. Los comunistas hemos defendido a lo largo de nuestra campaña electoral, como posteriormente, la necesidad de un gobierno de progreso basado en la unidad de la izquierda, en la participación en el Ejecutivo de la comunidad de los partidos de izquierda sobre la base de un programa negociado que respete y manifieste la voluntad unitaria de la mayoría del electorado, de la mayoría de los trabajadores, de los electores progresistas de la sociedad valenciana. Nosotros creemos que esta oferta política es la que debía primar en esta sesión de investidura. Aquellos que tienen mayoría tienen el derecho de aceptarla o no, pero tienen también la responsabilidad de las consecuencias que acarree una no aceptación de este tipo de propuesta. Creemos que los intereses generales de nuestra comunidad pasan hoy por construir un Estado de las autonomías que no sea una mera descentralización administrativa y que exigen, por tanto, un gobierno lo más amplio posible, que tenga un máximo de respaldo ciudadano, que tenga la máxima confluencia de fuerzas de progreso para hacer una política de consolidación y profundización en el proceso autonómico. Nos encontramos, haciendo una brevísima radiografía, en una situación en nuestra comunidad donde estamos próximos a los 300.000 trabajadores parados, donde hay jóvenes que no han conseguido su primer empleo, donde las personas de mayor edad, trabajadores, no consiguen llegar a las edades de jubilación y se quedan sin trabajo después de 30, 35 años ejerciendo su profesión y cuando aún su edad se encuentra entre los 51 y los 54 años. Que los que en su día formaron una familia no saben cómo mantenerla y los que la pretenden formar no se atreven a hacerlo ante la inseguridad en que nos encontramos cara a poder conseguir un puesto de trabajo. En que los universitarios valencianos se ven frustrados porque tras haber terminado sus carreras no pueden aplicarlas, no pueden mejorar en la práctica sus conocimientos, a pesar del gran esfuerzo económico que toda la sociedad ha realizado para la formación de los profesionales, y les queda como una única esperanza, parece ser, ir a ejercer a América Latina o Argelia. Los trabajadores agrícolas unen a sus terribles dificultades de empleo los intentos de aumentar su discriminación
con la nueva normativa de la Seguridad Social. Y podríamos seguir exponiendo toda una serie de situaciones concretas. Nos encontramos con que los sectores tradicionales de la industria de nuestra comunidad están en una crisis y que nos encontramos ante una situación donde sectores básicos para la economía valenciana y muchas pequeñas y medianas empresas no pueden hoy ir adelante. Y si se aplican las líneas básicas que el Gobierno de la Nación acaba de plantear en su libro blanco, tenemos la seguridad de que en lo inmediato significará la pérdida definitiva de la industria valenciana, pues no se tiene en cuenta en la composición específica de nuestras empresas y la necesidad de aprovechar las inversiones ya realizadas en el tiempo. Así pues, el país valenciano cuenta con una infraestructura ya realizada, con importantes polígonos industriales, incluso donde se encuentran ya naves construidas, con una formación profesional importantísima entre su colectivo de trabajadores, con unas universidades politécnicas, literarias y, sobre todo, con unas necesidades sociales que nos obligan, desde el Gobierno de la Generalitat, a plantear medidas específicas y luchar por ellas en el marco del Estado. Creemos que sectores tradicionales de nuestra economía necesitan medidas muy concretas para poder avanzar, para no verse marginados totalmente. Yo no voy a poder extenderme en todas estas medidas, pero sí que quiero remarcar algunas de ellas. El sector azulejero necesita financiar su reestructuración en dos niveles. Primero, en unas inversiones tecnológicas que sitúen a las empresas de nuestra comunidad en niveles competitivos, fundamentalmente con respecto a otros países y muy concretamente con respecto a Italia. En segundo lugar, se debe localizar una zona de preferencia industrial capaz de absorber la mano de obra excedente en la reestructuración. En Chiapas y Tableros nos encontramos con la necesidad de elaborar una política forestal capaz de aproximar los centros de producción forestal que hoy se encuentran en el norte de España, aprovechando las comarcas de la ribera para la producción de chapas. Financiar la instalación de trenes integrados tanto para el tablero como para sus consiguientes transformaciones en chapas o en sintéticos, concretamente melaminas. Nos encontramos con la necesidad de medidas urgentes para financiar en el sector del juguete la campaña del 83 y para considerar de forma excepcional los periodos de desempleo consumidos por los trabajadores en expedientes de crisis. Se necesita una reconversión tecnológica y modificación en las estructuras de las empresas para sectores que han sido tradicionales en nuestra economía, como el sector de lámparas y bronces, desarrollando una política comercial, participando desde el Consejo en la elaboración de las agendas diplomáticas cuando se trate de visitar países demandantes de nuestros productos. El mismo tipo de medidas que no voy a ir enunciando por cuestiones de tiempo se necesitan para el aluminio, el calzado, el textil y el transporte. Nos encontramos con la necesidad de realizar una repoblación forestal cuyo alcance total debería cubrir 80.000 hectáreas que podríamos arbolar en 4 años y que nos puede proporcionar 3.000 puestos de trabajo. La necesidad de impulsar una política de empleo juvenil y, en el marco de nuestro estatuto, necesitamos superar las causas que determinan la emigración para garantizar, mientras tanto, la asistencia a los emigrantes y facilitar su retorno a nuestra comunidad. En este sentido, sería interesante que desde el Gobierno de la Generalitat
nos planteásemos el libre acceso de los emigrantes a los servicios gestionados por la misma, especialmente en colonias de vacaciones, albergues, residencias juveniles, residencias para ancianos, y fomentar las inversiones productivas para los emigrantes, de forma que a través de fórmulas cooperativas podemos asegurar su instalación de nuevo en nuestra comunidad. Se necesitan crear los servicios sociales y laborales para cerca de 20.000 trabajadores de nuestra comunidad que regularmente salen de España para trabajar estacionalmente en la vendimia francesa y en otros trabajos similares. Debemos trabajar para desarrollar un modelo industrial autónomo en la toma de decisiones y dirigido desde la Generalitat. La modernización industrial del país valenciano debe realizarse de una forma que sea técnicamente eficaz, socialmente progresista y debe basarse, a nuestro entender, sobre los siguientes puntos. En primer lugar, un rechazo de la actual normativa de reconversión. Exigir desde el Gobierno de la Generalitat un marco específico de reconversión para los sectores que he anunciado anteriormente, como el calzado, el textil, la cerámica, el juguete, madera, mueble, etc. Son todos ellos sectores intensivos en trabajo y se componen de un elevado número de pequeñas y medianas empresas. En ese marco de reconversión deberíamos plantearnos mecanismos concretos de financiación y acceso a la misma para la pequeña y la mediana empresa. Objetivos sociales de producción, de inversiones, de empleo. Ejecución descentralizada por aquellas comunidades como la valenciana, en que son especialmente importantes los sectores a los que me estoy refiriendo. Crear una sociedad de reconversión de la comunidad valenciana que se proponga, entre otras cosas, elevar el nivel tecnológico de nuestra industria, mejorar la calidad y el diseño tanto de los procesos productivos como de los productos finales. Crear un Consejo del Crédito Oficial de la Comunidad capaz de ayudar en la dirección de todo el sistema financiero hacia los objetivos que debe marcarse la comunidad. Reforzamiento de la presencia del sector público en nuestra comunidad y la representación de nuestros intereses en su gestión, así como constituir por ley el sector público de la Generalitat Valenciana. Debemos desarrollar las competencias exclusivas que tenemos actualmente en materia de cooperativismo. Debemos presentar por las Cortes Valencianas, en el marco del Parlamento de la Nación, leyes en defensa de nuestros sectores e industrias que se encuentran hoy amenazados. Y aquí enlazo con la crítica en que se encuentra en este momento la Unión Naval de Levante y Altos Hornos del Mediterráneo. En cuanto a la primera, quiero resaltar la trascendencia de su desaparición, que su desaparición tendría para los poblados marítimos, y prueba de ello son los expedientes de crisis de pequeños comerciantes cuando la Unión Naval interrumpe el pago de los salarios en el primer semestre de 1982. Proponemos su nacionalización e integración posterior en el grupo nacionalizado de pequeños y medianos astilleros. A nuestro juicio, y coherentemente con planteamientos anteriormente mantenidos, entendemos que es absolutamente imprescindible el mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo como siderurgia integral, lo cual pasa porque se garanticen las inversiones básicas y de reposición de cabecera, así como por la instalación del tren de bandas en caliente. Estas medidas son posibles y rentables, tal y como ha quedado demostrado por los informes técnicos de Kawasaki y por el informe que hace poco, más de 2 años,
elaboramos las fuerzas políticas, sindicales y económicas de nuestra comunidad, incluidos el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. Ante la situación agravada con, al parecer, decisión firme del Gobierno socialista de cerrar la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo, anticipándose a lo que pueda determinar la comisión de seguimiento, proponemos que el Gobierno valenciano, que estas Cortes se pronuncien a favor de la continuidad de Altos Hornos del Mediterráneo como siderurgia integral y contra su desmantelamiento, la instalación del TBC en Sagunto. Así, al menos, nos pronunciamos el Grupo Comunista y yo como presidente o como candidato, a la presidencia de la Generalitat. ¿Y qué nos encontramos? Con que después de transcurridos una serie de meses, concretamente desde el mes de febrero hasta aquí, aún están pendientes las preguntas finales que los comunistas planteamos en la Cámara. Y nos encontramos con una situación socialmente cada vez más deteriorada en el puerto de Sagunto. Nos encontramos con que puede haber sectores que planteen también climas de violencia, climas de defensa de sus intereses, como puede ser todos aquellos hombres, todas aquellas familias que se ven afectados por la situación de los arrendamientos históricos de nuestra comunidad. Creemos que en una situación tan grave como la crisis en el sector industrial está el sector del campo, tanto en lo que afecta a los trabajadores agrícolas como a los agricultores y ganaderos. Desde el Gobierno de la Generalitat debemos afrontar la defensa de una política de rentas que englobe tanto unos precios de venta remuneradores para el campo como el control efectivo de los precios pagados por los agricultores y los ganaderos con respecto a materias básicas que les son necesarios. En el marco de una ley de reforma y desarrollo agrario es necesario que se contemple el Estatuto de la Explotación Familiar, que defienda esta de los monopolios, que garantice una vida digna y una renta equiparable a los otros sectores, que clarifique los canales de distribución, así como que permita que se adopten las medidas apropiadas y las ayudas suficientes para que los agricultores jóvenes puedan acceder a la propiedad de la tierra o a la compra de ganado. Pretendemos la defensa de los arrendamientos históricos en los términos que ya he expresado anteriormente, entre otras razones, para evitar encontrarnos en la agricultura en situaciones como las que nos encontramos actualmente en Sagunto. Desde el Gobierno valenciano se debe proponer el aumento de las inversiones en el campo y el establecimiento en las zonas rurales de industrias de transformación que creen puestos de trabajo y eviten que el valor añadido pase a manos de las multinacionales, planteándonos así la potenciación también del movimiento cooperativo, el apoyo al UTECO y la creación de una federación democrática de cooperativas. Es, en este momento, un objetivo prioritario la democratización a fondo de las cajas rurales para conseguir que la dotación de crédito se oriente a favor de los pequeños agricultores, a una participación campesina en la gestión de sus fondos, ya que entendemos que el dinero del campo no debe salir del mismo. Nos debemos plantear la planificación de cultivos y producciones que fomenten la creación de puestos de trabajo fijos, que eleve la renta de los agricultores y prepare nuestro ingreso en las mejores condiciones en el mercado común, así como la puesta en marcha de la Comisión Mixta Hortofrutícola para contribuir a resolver los problemas que plantea la entrada de nuestros productos en el vecino país. La creación de un organismo de planificación y coordinación que establezca planes comarcales
que contemplen los aspectos agronómicos, comerciales y de consumo como un elemento básico de los mismos. Es necesario elaborar un plan de reestructuración del sector vitivinícola con la participación y el control de las organizaciones profesionales del campo. Es necesario el incremento de las inversiones para el desarrollo de la investigación agraria con el objetivo de seleccionar las especies y variedades propias de nuestro suelo y clima, evitando gastos superfluos y evitando nuestra dependencia exterior. Es decir, se deben tomar desde el Gobierno de la Generalitat una serie de medidas que todas ellas son posibles de acuerdo con nuestro estatuto y de acuerdo con el estado actual de las transferencias y transferencias venideras. El Gobierno valenciano deberá evitar la instalación y proliferación de emisarios submarinos que no hacen sino contaminar aún más nuestras costas, y en su lugar hay que dar prioridad al desarrollo de depuradoras modernas. Un problema que nos preocupa fundamentalmente es el problema acuciante de la escasez de agua. Desde la Generalitat debemos ser el cauce en que se plasme la solidaridad entre las distintas comarcas del país valenciano. Proponemos la elaboración de un plan con medidas a distinto plazo enmarcadas en la necesaria ley de aguas que consideramos y que debe considerar a estas como un recurso escaso. A corto y medio plazo hay que plantearse medidas que eviten que el agotamiento y salinización de acuíferos, que permitan la utilización del agua de las depuradoras, un estudio para la instalación de plantas potabilizadoras en Alicante, Benidorm, Castellón y Valencia, apoyo financiero para la construcción de nuevos pozos y para la introducción de sistemas de regadío que ahorren agua, así como valentía para evitar nuevas transformaciones de tierra en regadío por encima de las previsiones planeadas, además de contundentes medidas anticontaminación del Segura y otros ríos. A largo plazo hay que llegar, previa planificación de los recursos hidráulicos, a un sistema hidráulico regional compensatorio capaz de conseguir resolver el problema del déficit estacional de determinadas comarcas y aprovechar globalmente los superávit puntuales de otras cuencas. Los problemas de la riada y de las aguas no son más que un exponente particular de una situación general como es la gravedad de los desequilibrios humanos, ecológicos, comarcales y de infraestructura que existen en nuestra comunidad. Desde el Gobierno valenciano debemos ir contra el empobrecimiento económico, social, cultural y humano de las comarcas del interior, contra la amenaza de extinción de ciudades como Alcoy y Sagunto, contra la insuficiente dotación de servicios sociales y contra la especulación urbanística en los grandes ejes industriales y de servicios como Lorta, la Alicantí, la Plana de Castellón, las zonas turísticas y residenciales. Dentro del marco de esta planificación general a impulsar por el Consejo Económico Social previsto en nuestro estatuto, cabe plantearse la realización de planes comarcales, el romper los principales estrangulamientos en medios de comunicación, fundamentalmente en carreteras, en mantener una política de trenes de cercanía y erradicar de una manera definitiva los cinturones de hierro de pasos a nivel que tienen las grandes áreas de población de nuestra comunidad. Pasa también por la defensa de los recursos naturales, especialmente la necesidad del plan de repoblación forestal al cual he hecho mención anteriormente. En cuanto a la política cultural,
la situación de nuestro país es dramática. La carencia de medios en los pueblos y barrios, a poco que nos alejemos de los grandes centros urbanos, son una prueba evidente de ello. Cambiar la vida, optar por que la cultura llegue a todos, implica una política cultural bien dotada, descentralizada, participativa, una política cultural viva. Es esa orientación la que los comunistas proponemos para desarrollar el Consejo de Cultura previsto en el Estatuto y convertirlo así en el motor de renacimiento cultural y popular valenciano. Para la recuperación de la tradición cultural específicamente valenciana y de nuestro patrimonio histórico, artístico, monumental, proponemos que los medios de comunicación públicos y en especial la televisión se planteen seriamente esta tarea, ayudados por las instituciones políticas valencianas. En tanto se consiga el tercer canal de televisión, proponemos duplicar al menos la programación actual, así como que el necesario Consejo de Rector de la Televisión Regional fije las directrices que hagan de este medio una potente palanca de movilización cultural. Desde mi punto de vista, la política educativa, como base real de una política cultural, tiene en este momento una serie de problemas que deben ser abordados por el Gobierno de la Generalitat. En primer lugar, la elaboración del mapa escolar con referencia específica a los puestos escolares públicos en la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, la creación de un número de puestos escolares públicos adecuado a la población actual escolar realmente existente, teniendo en cuenta la posible reconversión gradual a puestos escolares públicos de puestos escolares que actualmente están totalmente subvencionados. En tercer lugar, la dotación para los puestos escolares públicos de medios didácticos y sociales necesarios para el desarrollo adecuado de la enseñanza. La actual estructura escolar de la Comunidad Valenciana se halla marcada por una serie de profundos desequilibrios cuya tipificación habrá de ser una de las primeras medidas que en el campo educativo debe emprender el Gobierno autonómico. Estos desequilibrios serían fundamentalmente los siguientes. El desequilibrio entre la enseñanza rural y la enseñanza urbana. Y ligado a lo anterior, el desequilibrio en la relación entre la escuela pública, escuela privada, que iría desde la hegemonía de determinados tipos de enseñanza privada en los centros urbanos hasta la total ausencia de la misma en las zonas rurales. En tercer lugar, el desequilibrio entre la enseñanza profesional y el bachillerato. Unido a este problema estructural de nuestro ordenamiento educativo, hay que señalar, para superarlas, las siguientes deficiencias básicas del mismo. En primer lugar, la ausencia de un eficaz y democrático sistema de control de gestión del proceso educativo. En segundo lugar, la ausencia también de una eficaz ordenación y planificación de cuantos organismos y entidades participan de una forma u otra en la gestión educativa. Desde el Gobierno de la Generalitat debemos plantearnos un plan de erradicación del analfabetismo y formación permanente de adultos, con especial mención a el problema de la lengua, al que me referiré posteriormente. Establecer un mecanismo de inspección único dependiente de la Generalitat y una atención especial a la formación profesional, de manera que existan planteamientos comarcales. Hay que plantearnos para el país valenciano,
para toda la comunidad la educación especial para disminuidos psíquicos, físicos, haciéndola depender únicamente de la Consellería de Educación. La situación dramática en que nos encontramos las familias que nos vemos afectados por hijos que son disminuidos es algo verdaderamente excepcional en el país valenciano. Para el Gobierno valenciano se nos plantea la normalización lingüística como un objetivo prioritario en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. En lo que se refiere al profesorado, debemos conseguir una plaza de lengua valenciana, literatura y cultura valenciana por cada 8 unidades o fracción, con un mínimo de una plaza por centro que la Consellería de Educación y Cultura y la Universidad prevean un mecanismo de recuperación de todos los profesores de valenciano técnicamente cualificados. La dotación de plazas de lengua, literatura y cultura valenciana en la Universidad de Alicante, así como el aumento de las dotaciones en la Universidad Literaria de Valencia y en las escuelas universitarias de formación del profesorado. También, y muy relacionado con esta política educativa, preconizamos la creación de una cátedra de Derecho Valenciano. Respecto a los programas de enseñanza del valenciano, la Consellería de Educación debería dictar una orden clara y de obligado cumplimiento para todos los niveles de enseñanza. La Consellería debería regular asimismo los requisitos a cumplir por los libros de texto. Para la delimitación lingüística territorial que prevé el Estatuto, pretendemos que se debe elaborar un censo lingüístico oficial como punto de partida para la extensión del uso del valenciano, que se debe hacer la consideración de la ley que delimite los territorios en los que se predomine el uso de una u otra lengua como una ley marco que plantee objetivos sucesivos en el tiempo, evitando, por tanto, los medios que produzca una rígida separación territorial y que a largo plazo se convierta en un factor o se pueda convertir en un factor de división de los valencianos. La política del Gobierno valenciano sobre la especial protección y respeto a la recuperación del valenciano debe articularse sobre las siguientes bases. Un plan de alfabetización con suficientes medios humanos y materiales que incluya destacadamente la participación de la televisión y demás medios de comunicación. La participación social amplia en la política lingüística a través del Consejo de Cultura y, finalmente, el apoyo a la investigación lingüística valenciana, a la homogeneización de las variantes lingüísticas y a la normalización del valenciano hablado y escrito. Yendo con una serie de elementos que afectan a la calidad de la vida, nosotros proponemos que el Gobierno valenciano debe abordar una serie de cuestiones concretas que afectan a la sanidad y a los movimientos sociales. Creemos que estos son problemas que están incidiendo cada día en la vida de los valencianos y que debemos realizar una política de actualización y realización de los mapas sanitarios, que debemos ir hacia una comarcalización sanitaria que comience por establecer una red primaria de centros de salud que desarrollen la promoción de la salud y la sanidad preventiva, que nos encontramos que para realizar esto habría que hacer que el 70% de las inversiones sanitarias se dediquen en los próximos 4 años a promover la asistencia primaria y preventiva. Nos planteamos también programas de prevención de las enfermedades infantiles
que llevarían o conllevarían la revisión periódica y gratuita a toda la población escolar. Desarrollar una medicina del trabajo que deben plantearse prioritariamente el llegar a las actividades profesionales autónomas y a la pyme. Por razones de tiempo no voy a exponer una serie de medidas concretas que afectan a todo el sector de la salud. Creemos que la juventud se encuentra fuertemente marginada y que frente a esta situación debemos proponer una política específica de empleo juvenil y debemos desarrollar una dirección general de la juventud que no se limite, como lo está haciendo actualmente, a problemas de tiempo libre, sino que abarque también problemas concretos de trabajo, de enseñanza, servicios sociales y asistenciales, y desarrollar el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana previa la promulgación de la Ley de Asociacionismo Juvenil. Para la mujer, creemos que es necesaria la creación de una Dirección General de la Mujer con competencias y capacidad suficiente para impulsar la supresión de sus desigualdades, que de hecho las están padeciendo, que esta Dirección General debe ser un instrumento válido para la colaboración con las asociaciones feministas, así como con el futuro Instituto de la Mujer creado por el Ministerio de Cultura, que deben tomarse iniciativas legales sobre la regulación del trabajo doméstico y a domicilio y estudios y prevención de la mortalidad infantil, de la abortividad natural y social, sobre todo cuando la legislación que el partido del Gobierno ha realizado actualmente afecta a situaciones muy reducidas en cuanto a situaciones de aborto. El Gobierno autónomo debe prestar un interés especial a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, como ya he dicho anteriormente, y para ello se requiere la creación de un organismo que coordine y dirija las actividades que las distintas consellerías tienen como competencia actualmente. Sin la existencia de este organismo, cualquier minusválido tiene que pasar por consellerías distintas según que sus problemas afecten a cuestiones de seguridad social, de rehabilitación, de educación, de trabajo, de servicios sociales. Debemos plantearnos desde el Gobierno de la Generalitat recoger y apoyar los planteamientos de las asociaciones de vecinos, sobre todo a través del reconocimiento en la Ley de Asociaciones como asociaciones de utilidad pública, así como su participación en cuantos organismos conciernen, tales como el Consejo Económico Social, el Consejo de Cultura, las juntas de precios. Hay efectivamente un problema, que muchas de estas medidas no afectan exclusivamente a las Cortes Valencianas y al Gobierno valenciano. Pero nuestro estatuto sí que nos fija la obligación de defender los intereses generales de nuestra comunidad y, por tanto, de presionar sobre la Administración central en aras a lograr el máximo de bienestar para los valencianos dentro de la solidaridad con todos los pueblos de España. La autonomía tiene actualmente un problema fundamental, que es el que se hace referencia a la Hacienda y a los recursos generales en términos económicos de que disponemos. Creemos que desde la Comisión Mixta se deben fomentar a nivel urgente el que podamos obtener los porcentajes de participación de la Comunidad Valenciana sobre los impuestos y recaudaciones que deben ser cedidas por el Estado.
Para esto está pendiente todavía la aparición de la ley a la cual tiene que ir ligada. Y tenemos que es necesario el cumplimiento urgente por parte del Gobierno de la Nación de su compromiso de tramitar la Ley de Fondo de Compensación Interterritorial, que deberá asegurar una justa participación de la Generalitat Valenciana en dicho fondo desde el más profundo respeto y solidaridad entre los pueblos y posibilitar que podamos tomar decisiones en materias de inversión pública. El Estatuto obliga durante estos próximos 4 años a hacer un desarrollo legislativo. Creo que cualquier grupo de la Cámara comparte la necesidad de desarrollar estas leyes y que el momento y las diferencias que puedan surgir será en el momento en que las discutamos en comisión. En resumen, nosotros nos presentamos candidato con la idea de que el Gobierno valenciano, que repito, debe ser un gobierno de la máxima participación y representatividad, se plantee claramente un programa de lucha contra el paro, defendiendo los puestos de trabajo y la industria valenciana. En segundo lugar, defender el acceso al seguro de desempleo de los jornaleros en paro y elaborar la ley de cooperativismo. En tercer lugar, impedir que la central nuclear de Cofrentes se cargue en octubre con material radioactivo, en tanto no se discuta en las Cortes Valencianas su seguridad, su control público y su futuro. En cuarto lugar, un plan de repoblación forestal de 80.000 hectáreas, un plan de salvación de la Vega Baja del Segura, un plan de reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada. En quinto lugar, planificar las necesidades educativas de nuestra comunidad, impulsando prioritariamente la dotación y la calidad de la enseñanza pública, normalización del valenciano en la escuela, con la dotación a todos los niveles de las plazas necesarias. En sexto lugar, creación inmediata del Consejo de Cultura como forma de recuperar la tradición cultural valenciana y hacer una política cultural descentralizada y participativa. En séptimo lugar, luchar contra la presencia de misiles, armas nucleares en el Mediterráneo en el marco de la salida de España de la OTAN. En octavo lugar, la creación urgente de una red de centros de planificación familiar, de una red de guarderías públicas, de una red de asistencia hospitalaria en las comarcas y, finalmente, proponemos la eliminación de hipotecas con la que el actual estatuto nos tiene limitados para conseguir una autonomía plena. De esta forma, nosotros podremos impulsar, podremos fomentar verdaderamente el proceso autonómico, la participación de los valencianos y consolidar la autonomía en nuestra comunidad. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.